Paz a vosotros, queridos hermanos, tomen sus asientos. Quisiera ser sincero, el agradecimiento a Dios y también traer mis preocupaciones. Veo hermanos mayores que vienen con sus dolencias, pero vienen a reunirse, a buscar algo. Y capaz no cantaron con la sinceridad que deseaban, porque esta canción que hemos cantado es de muchas promesas, esperar otra vida mejor de la que estamos llevando. Lo veo a ustedes, queridos hermanos mayores, y lo canté por ustedes también. Vengo con las preocupaciones también de cómo está la situación, y nuestro hermano que nos leyó el pasaje anterior en Isaías 55, vamos a abrir la Biblia ahí. Él había leído el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Yo quiero hacerme una pregunta en este versículo: ¿y si no desciende la lluvia, qué pasa? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Y si no desciende la lluvia, qué pasa? Y este es el tema que quiero traer para todos ustedes en esta mañana. Viajamos hace 2 semanas atrás a la provincia de Salta, que es una provincia maravillosa, una provincia que tiene muchos más años de colonización que nosotros, porque los españoles se pusieron primero allí. Y tiene esos cerros verdes, tiene ríos, tiene riquezas. Y en los primeros años que viajamos al interior del Chaco, nos tocó, después de un año muy grave de sequía. 11 meses no había llovido. Fuimos a la casa del pastor Patzer en Concepción del Bermejo, y él nos contaba y nos mostraba, dijo, árboles así secaron, se secó. Y bueno, dentro de unos años fuimos y iba cambiando la provincia, iba recibiendo bendición. Y ya había sembrados, ya había nuevos galpones, maquinarias nuevas. Y ahí nos tocó el primer viaje a la provincia de Salta, cuando las nenas eran chiquititas todavía. Y 350 kilómetros, si no me equivoco, tiene desde el puente General Belgrano sobre el Paraná hasta el límite con la provincia de Santiago del Estero. Y la provincia cambia, queridos hermanos. Quien conozca Santiago del Estero, esa parte cambia. Y hay algo que nota una frontera y que de acá para allá es otra cosa. ¿Por qué? Hay respuestas bíblicas para eso, sí. Y atravesar esa parte, llegando al kilómetro 450, siempre esa era una parte horrible, poseada. Y la provincia de Chaco tiene un techito ahí que vuelve, y es la ciudad, o el pueblo de Taco Pozo se llama, y entrabas allí de vuelta y era otra cosa. ¿Qué pasa acá? Y son pocos kilómetros, creo que son 18 kilómetros, y se entra a la provincia de Salta. Otro cambio, donde vemos riqueza, ganadería, vuelve a cambiar todo. Pero este año fue diferente. Con estos cambios de gobierno, de lo que sea, empezamos a viajar y empezamos a notar cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. No veíamos más esas bendiciones. Y bueno, llegamos a la provincia de
Santiago del Estero, bueno, lo mismo, pero ya la otra parte ya habían asfaltado. Y llegamos a Tacopozo, bueno, vamos a ver, acá capaz va a haber diferencia. Pero sí notamos, por ejemplo, que de Concepción del Bermejo al pueblo de Río Muerto y entrando a la provincia de Santiago, estaba verde. Estaba verde. Y es algo interesante eso. Pero le contaba a mi familia, pero ya vamos a entrar a Tacopozo, va a ser diferente. Y no, era la misma cosa. Pero ahora vamos a ir a Salta, va a cambiar la situación. No, la misma cosa. Y la entrada a la capital de Salta, una autopista, todo roto, todo feo. ¿Qué pasó en Argentina? Nos preguntamos cuando cesan las lluvias, ¿por qué pasan esas cosas? Y en Chaco yo les puedo decir, el caso Cecilia, un caso horrendo. Pero en el país, ¿qué pasó? Y vamos a abrir nuestras Biblias en una historia muy conocida y que me está apasionando, y ya creo que una vez le hablé también aquí de este lugar, sobre la vida del profeta Elías. Y acá siempre en lo natural de todas estas cosas es que nos vamos a buscar algún culpable. Alguien tiene que pagar esto. No puede ser. La culpa es del gobierno, la culpa es del gobierno anterior. Siempre buscamos un culpable. Y a veces escuchamos también, no, cuando somos de parte de Dios tenemos bendición. Sea lo que fuere, lo que pase alrededor nuestro, a mí no me va a tocar porque yo tengo bendición. Y no es cierto eso. El profeta Elías es uno de los profetas más grandes y más recordados. Y tenemos que tener en cuenta algo acá muy interesante, que aquí el pueblo de Israel se había dividido a partir de la muerte de Salomón. Jeroboam, las tribus del norte, Roboam, las tribus del sur. Y es muy interesante, si dividimos esa geografía, no había mucha distancia desde Jerusalén, que quedó el centro de adoración a Dios, y el culto que ofrecían arriba en Samaria, que era lo que había traído Jeroboam, 2 becerros, adoren aquí, no precisan bajar más a Jerusalén. Estableció un culto falso, un culto que desvirtuaba lo que era la verdadera adoración. Y yo le pregunto, queridos hermanos, Elías, ¿cuántas veces bajó a Jerusalén? Ninguna. Dios le estaba usando a él en ese lugar y de esa forma. Y hay un dibujo, una estatua, yo creo, de Elías matando a los profetas de Baal, todo musculoso, con una espada así. Y eso es falso también. Porque Elías pasó 3 años de hambre comiendo un poquito de harina y un poquito de agua. ¿Qué bendición tenía Elías? Ninguna. La maldición vino sobre toda la tierra. La maldición vino sobre toda la tierra. ¿Y cómo es que ya conocen ustedes la historia, pero vamos a leer este versículo del Primera Reyes, capítulo 18, y aparece aquí un hombre interesante, Abdías. Y si juzgamos a los gobiernos según nuestros partidos políticos que defendamos, y vamos a decir, el gobierno anterior eran todos corruptos, y no es tan así tampoco. Abdías era uno que servía en ese gobierno de Achab y de Jezabel, de esta mujer terrible, pero él era fiel a Dios, guardaba a los profetas.
Ahora imagínense ustedes 3 años de sequía, cuántos meses a veces tenemos de sequía aquí, ya nos pasa de todo. Cuando empieza a faltar el agua, cuando empezamos a cambiar los ganados del lugar porque ya se secó acá, se secó el pozo, el hermano, se está secando el otro. Y empiezan los incendios. Esto es lo que pasó ustedes hace 1 año o 2 años atrás. Después corrientes, los grandes incendios, los pinares. Ahora cuando venimos vemos esos esqueletos parados. Y este hombre servía a Dios y se le aparece Elías a Abdías y le dice: anda a buscarle a Achab que tengo que hablar con él. Viene versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Achab y le dio el aviso, y Achab vino a encontrarse con Elías. Cuando Achab vio a Elías le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Ahí estaba el culpable. Vos dijiste que no va a llover, es tu culpa. Y no era así. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ese era. Había una terrible, ya no adoraban al becerro, ya habían importado a Baal Zebú, el dios de las moscas. Escuché una predicación interesante. ¿Qué significaba eso? Le llevaban, por ejemplo, un animalito para sacrificio y no lo quemaban, dejaban que se pudra. Venían las moscas y ahí escuchaban qué zumbido hacían las moscas, interpretaban a su manera. Eso era lo que Israel estaba adorando. Versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Esto quiero resaltar, que comen de la mesa de Jezabel. Que comen de la mesa de Jezabel. Ahora, ponete en el lugar. Yo sirvo a Dios, como Elías, y tengo que pasar hambre. Estoy desnutrido. Estoy flaquísimo. Estoy debilitado. Me sostiene la presencia del Señor nomás. Y estos tipos comiendo de la mesa de Jezabel. ¿Cuántos impuestos habrá ahí que la Biblia no aclara? Traigan comida, saquen de donde saquen y traigan, porque los profetas míos tienen que comer. Y los otros profetas de parte de Dios escondidos en cuevas con un pancito. Acá está la clave. Y en nuestro país pasó lo mismo. Se armó esta semana o varios tiempos, ya viene con lo de Lali Espósito. ¿Quién es Lali Espósito? Todos, sí, conocemos. Pero ¿qué hace? ¿Por qué es la queja? Y aquí tenemos que plantar nuestra inquietud, nuestra postura también. ¿Está bien o está mal? Y si vemos la forma que esta artista actúa arriba del escenario, es algo demoníaco lo que hace. Primeramente, queridos jóvenes, cuando ustedes van a mirar a un artista, miren cómo se viste, qué está mostrando, qué está incentivando, qué color es su ropa. Rojo, un vestido rojo. Salió esto que estaba llevando a Fito Páez, uno de los artistas más grandes que tuvo Argentina también, pero el tipo cae bajo el poder que tiene esta, vamos a ponerle el nombre ya, sacerdotisa. Es una sacerdotisa. Y todos los grandes artistas del mundo, no solo Argentina, todo el mundo está caído. ¿Y por qué tenemos que hablar de Elías? Porque Elías es el profeta que tiene que venir antes que venga el día del Señor. Lo dice en Malaquías. Entonces, esta es la que come de los impuestos de la gente y se tiene que terminar. Y
y Elías tiene que actuar. El tiempo de que la iglesia se despierte y que traiga ese espíritu real sobre todo la población, tiene que empezar a actuar. Dice el versículo 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acá está la pregunta clave. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a, bueno, está bien, ya estamos de esta forma? ¿Hasta cuándo? Pongámonos firmes. Las cosas de Dios son de Dios, las cosas del mundo son las cosas del mundo. La adoración a Dios tiene que ser de esta manera. La adoración de los otros evangélicos, de cómo hagan, es así, más moderna. Nosotros servimos a Dios. ¿Vamos a servir a Dios o no? ¿Qué responde el pueblo? Yo creo que también entre nosotros va a decir lo mismo. Y el pueblo no respondió palabra. No sabía, estaba perdido. Por falta de buscar información, de entender los tiempos en que estamos viviendo. Ahora, he descubierto esto muy interesante en la palabra de Dios. Y hay una pregunta que, estudiando la geografía de Israel, ¿y qué pasó con Jerusalén en ese tiempo? El templo de Dios estaba ahí. Los verdaderos levitas ministraban ahí. ¿Qué pasó? Si hay una distancia de 20, 30 kilómetros, no es grande Israel. La sequía plantó lugar ahí y de acá llovió para allá. Vamos a dejar que la palabra de Dios nos responda. Y uno de los profetas más antiguos, yo no lo sabía y lo comparto con ustedes, es Joel. Es uno de los profetas más antiguos que era ahí, correlativo con Elías. Abramos el libro de Joel. Y vamos a dejar que el profeta Joel nos diga lo que pasó en Jerusalén en esos tiempos. Y es muy interesante que lo escuchemos. Joel capítulo 1, versículo 9, dice así. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto. Se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca. Ustedes que entienden de agricultura, y en Mendoza, por ejemplo, la vid puede aguantar todo el invierno sin lluvias, pero cuando viene el deshielo recién recibe esas aguas y brota nuevamente. Es una planta que aguanta. Pero aquí dice, la vid se secó. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Versículo 16 dice así. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones. Sembraban en vano, no había agua, no brotaba eso. Los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Queridos hermanos, cuando uno ve la devastación que hace la sequía, no es simplemente que se seca todo, hasta el asfalto se revienta por exceso de recibir sol.
todo se destruye. Las ganas de la gente, todo se va al tacho. Dice así, porque se secó el trigo, cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Ahora imagínense ese tiempo sin bomberos, sin helicópteros, sin aviones, lo que habrá sido. Esto me maravilló, hermanos, cuando leí, encontré adecuado a lo que estaba estudiando y ver que en Jerusalén también pasó eso. Y a partir de lo que pasó ahí, el rey que reinó en Jerusalén cambió totalmente el camino. Achab en el norte no. Por eso, queridos hermanos, tenemos que clamar y orar muy fuertemente. Esto no se resuelve así nomás, lo que pasó en nuestro país. Porque ni Elías ni Eliseo pudieron contra esa mujer, contra Jezabel. Tuvo que levantarse un Jehú, un valiente de Dios, un militar, para terminar con la vida de esa mujer. No importa que murieron los sacerdotes, esta mujer continuó y hizo estrago con su hija también en el sur, con Atalía. Pero desde que Josafat pasó eso en el sur, en Jerusalén, cambió. Josafat fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Vamos a ver cómo Dios es bueno y cómo Dios promete y cómo nos cuesta entender lo grande que Dios va a hacer. Porque imagínense que ustedes están en una situación de esa, humo, incendio, sequía, no crece nada, no tengo más nada lo que poner en la mesa, y viene Dios y te dice, tranquilo, acá va a brotar agua. ¿Cuándo? Y esto lo dice aquí, versículo 22 del capítulo 2, versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Cuesta creer ahí, pero Dios promete. Y ahí notamos que Dios es el que está en control de las cosas, que cuando nosotros hagamos las cosas como deben ser, arreglemos las cosas como debemos arreglar, las cosas van a cambiar. Dios va a estar de nuestro lado y en muchas partes yo daré la lluvia a su tiempo. Dice así, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os dará la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Damos vuelta a la hoja. Capítulo 3, versículo 18, esto ya sucederá en el reino, pero lo interesante es de qué parte o de qué tiempo de que estaban viviendo esos profetas fue dada esa profecía. Versículo 18, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Qué interesante es esto. Con terrible sequía se estaba dando semejante profecía. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 127. Y por eso, queridos hermanos, a veces hagamos lo que hagamos. Si no está la bendición de Dios en nuestras vidas, en vano a veces vamos a batallar. Versículos muy conocidos, 127:2.
Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. En vano a veces vamos a trabajar y apagar los fuegos y es maldición. No hay lo que hacer con eso. Busquemos también en Isaías, o vamos todavía al libro de Joel. ¿Qué hay que hacer? Capítulo 1, versículo 13 de Joel. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicios, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Hay un trabajo muy grande que nosotros debemos interceder por las provincias, por el lugar en donde vivimos. Les comento, en Chaco, en los años 1930 o algo así, los grandes agricultores usaban a los indígenas para el trabajo de juntar el algodón y lógico que no le pagaban, le maltrataban y llegó un momento que los indios se cansaron. ¿Qué hicieron estos poderosos? Agarraron una avioneta de aquellos entonces, los primeros aviones, y pasaron por arriba de la aldea y tiraron caramelos. Y todos salieron a juntar eso, pero dieron vuelta el avión y con una ametralladora barrieron con todos los indios que estaban en aquel lugar, niños, mujeres, varones, todos. Eso se llama la masacre de Nalpapí. Y por eso digo que a veces debemos sanar la tierra. Hay cosas que se deben juzgar, que se deben interceder. Por eso llamar a ayuno, llamar a oración para clamar por el pueblo, clamar por la nación, para que Dios traiga su bendición. Y ahí se hizo el juicio. Hace poco con el gobierno, una de las pocas cosas que se hizo en estos tiempos fue restituirle a ellos, pagarle, llevar a juicio. Y llegaron a juicio unas indias ya de casi 100 años contando lo que habían vivido. Y está bien, se hizo juicio. Y la tierra, por eso le digo, recibió un tiempo de grandes producciones. La soja que están contrabandeando acá, ¿de dónde viene? El maíz, ¿de dónde viene? Del Chaco. La tierra produjo, la tierra se sanó haciendo eso. Vamos a Isaías. El versículo 12 que no nos leyó nuestro hermano, sino vamos del capítulo 55. Estas hermosas promesas que Dios hace porque Dios vio lo que pasó la tierra. Y la tierra, como todos sabemos la historia de Israel, que era fructífera, después fueron llevados cautivos y se quedó en soledad. Pero cuando volvieron ahora los verdaderos dueños de la tierra a labrar, ¿qué es Israel? Todo reverdece. La tierra tiene una conexión con el hombre, pero si el hombre peca, ya lo dijo Dios, Adán, maldita la tierra por tu causa. 55:12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán y será a Jehová por nombre, por señal
eterna que nunca será raída. La tierra va a recibir su sanación en el reino milenial cuando nuestro Señor Jesús pose sus pies allí. En la misma página, en el capítulo 58, versículo 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Este verso dice muchísimo y lo tenemos que entender. Hay cosas que se tienen que restaurar. Restaurar el orden, restaurar la justicia, cerrar las puertas por donde entró la maldición, levantar los muros, y ahí seremos llamados de esa manera. Que Dios añada su bendición, queridos hermanos, y que pueda ser aceptada esta palabra y pueda hallar cabida en el corazón de todos ustedes. Dios los bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Amén.